El tiquete gratis para todos es el Cordero de la Cruz. Murió por mí, escucha pecador, oh ven, acompáñame. Pues venga pues y me acompaña. Coloquémonos en pie. Hagamos uso de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Amén. Voy a leer para todos los primeros 4 versos. Leamos pues los primeros 4 versos del capítulo 3 de Primera de Juan. Los primeros 4 versos del capítulo 3 de Primera de Juan. Amén. Dice la letra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar, oremos. ¿Usted quiere que Dios le hable? Amén. Ore pues conmigo, ore. Padre del cielo, damos gracias, Señor bendito. Dios maravilloso, Dios precioso, eterno tu nombre. Gracias por esta mañana, por este nuevo día, por este lugar de encuentro, Dios mío, la comunión, oh Dios. Gracias, Señor, por habernos traído aquí para adorarte, para glorificarte, Dios mío, y ante todo, para oír de nuevo tu voz, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Siéntense, tengan la bondad y seamos todos oídos. No sin antes refrescarle la memoria con el tema pasado. A ver, ¿cuál fue el tema pasado? Que Dios nos libre de caer en el abismo fatal y profundo de la religiosidad. Bien. Ojalá que tengamos muy presente esa lección pasada, porque es importantísimo. Dios nos libre de caer en el abismo fatal y profundo de la religiosidad, donde ha caído casi todo el mundo. Bueno, el tema de hoy en esta mañana es lo que somos y lo que vamos a hacer. Mira, lo que somos ya y lo que vamos a hacer. El apóstol San Juan interpretó muy bien el sentimiento cristiano, no solamente aquí en esta tierra, sino después de que salgamos de acá. Por eso el tema es lo que somos y lo que vamos a hacer. Muy importante, ¿verdad? Lo que somos ya y lo que vamos a hacer, porque apenas estamos en el camino. Mira, entonces atención, oídos muy abiertos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Óigalo bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe usted a qué se debe el énfasis que hace el escritor sagrado con ese término? ¿Por qué lo hace? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil. No es fácil para un humano pagar el precio y llenar los requisitos para llegar a ser hijo de Dios. Por eso mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que esto es producto de muchos esfuerzos de parte de Dios y ante todo producto de su amor y de su misericordia. Bueno, vamos a mirar este primer punto desde dos puntos de vista. Mira, el primero es ¿por qué la necesidad de que todo ser humano que aspire a ir al cielo, a tener salvación eterna, indispensablemente primero tenga que ser hijo de Dios? Indispensablemente. Nadie sin llenar ese requisito, sin llegar a ser hijo de Dios, va a ir al cielo. Bueno, eso no sé muy claro. Eso nos es muy claro en la Escritura y nos es muy claro porque aquí como personas humanas pues tenemos ya conocimiento de eso. Todos como personas humanas sabemos que a los bienes de un padre de familia, sea vivo o mayormente muerto, no tienen derecho los hijos o todos los hijos que existan en este mundo, no. Solamente tienen derecho los hijos legítimos de Dios. Solamente sus hijos tienen derecho. Los demás no tienen derecho. Solamente son herederos. Heredan los que son hijos de los bienes de un padre. Eso ya no lo sabemos aquí en memoria. Bueno, y de la misma manera es espiritualmente. Espiritualmente de los bienes, de las glorias, de las riquezas del Padre de la creación, no la heredan sino sus hijos. Del resto, más nadie. Solo sus hijos. Bueno, la Escritura es muy amplia en esto, pero para ser breve miramos algunos textos que nos aclaran esto. Miren, en Romanos capítulo 3, abra su Biblia. Romanos capítulo 3. El verso 23, a grandes rasgos nos lo dice. Romanos 3:23, ¿ya lo tienen? Amén. Ese verso nos lo dice, de un todo nos lo dice. Dice, a ver cómo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, o en otras palabras, todos quedaron destituidos de los bienes
de la riqueza y de las herencias del Padre Celestial. A ver, ¿y por qué la humanidad quedó destituida de ese derecho a heredar? Ahí lo dice, por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado hizo que el ser humano quedara sin derecho a ser heredero de los bienes del Padre Celestial. El pecado. O sea, que antes de haber pecado, Adán tenía derecho, porque era hijo y no había cometido la falta que lo llevó a quedar destituido. Bueno, entonces como él cometió la falta para quedar destituido, pues esa destitución o ese mal nos pasó a todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual los seres humanos, a partir de ese momento que querramos ir al cielo, tenemos que ingeniárnoslas para volver a ser hijos de Dios. Si no logramos conseguir eso, llore, patalee y haga lo que quiera, pero al cielo no va. Bueno, esto nos lo cuenta no tan ampliamente, pero en forma resumida también el mismo apóstol. Vamos a mirar otras declaraciones con respecto a esto, y en este caso es Gálatas. Gálatas 5, 19 o 3:19, Gálatas 3:19. Vamos a mirar este relato más amplio. Gálatas 5:19. ¿Ya lo tienen? Bueno, si su Biblia es como la mía, le debe decir lo que me dice aquí. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confirmados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y ahora en el capítulo 4 él hace una aclaración y dice: pero también digo
Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Hay alabanza para Él. Mire pues, ahí encuentra usted no solamente la razón, sino el proceso. Mire, la razón por la cual no éramos hijos de Dios y el proceso y aún el tiempo, porque déjame decirle que los antiguos no consiguieron ser hijos de Dios, no, pero murieron con esa esperanza, murieron con esa fe de llegar a ser. Y una vez que Cristo fue al Calvario, lo que vemos aquí, entonces se logró para ellos también la aprobación de ellos, porque también tenían la misma fe, la que dice aquí que todos somos hijos de Dios por la fe. Y está hablando de la fe también de Abraham, de los patriarcas. ¿Sí? Bueno, entonces dice que eso estaba en los planes de Dios, pero no era un hecho. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. Amén. A que esa teoría se volviera realidad. Ese proyecto se volviera una realidad. Y mire, y dice, por cuanto sois hijos, y si hijos, también herederos. Amén. Amén. Qué hermoso es eso, ¿no? Qué hermoso. Amén. Amén. Hay alabanza para Él. Gloria. Bueno, entonces creo que con esto concuerda lo que dice el evangelista San Juan en su primer capítulo. Abra su Biblia. Miren. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versos 11 y 12. Los versos 11 y 12 de San Juan dicen a la letra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si quiere más claridad sobre eso, el otro verso dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no por un nacimiento humano, sino ya por un nacimiento y una adopción espiritual. Amén. Entonces, miren, se necesita en primer lugar ser hechos hijos de Dios. Miren. Y aquí dice, se necesita ser hechos hijos de Dios, llegar a ser hijos de Dios, indispensablemente. No se puede llegar al cielo a participar de los bienes del Padre de la creación sin ser hijos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Bueno, ya la escritura que leímos lo dice: mas a todos
los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, los que lo recibieron. Esa palabra, los que lo recibieron o recibir a Cristo, tiene mucha tela para cortar. Miren, desde allí, que hermanos es un privilegio, y de allí el énfasis que hace el escritor sagrado al decir: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad no reconoce esa necesidad de que para poderse salvar en el cielo necesitan primero ser hijos de Dios. No lo reconocen algunos, no lo entienden, otros no lo aceptan. Bueno, y por el otro lado, hay un proceso, hay una fórmula, hay unos requisitos para llegar a ser hijos de Dios, y la mayoría no los quieren llenar. Miren, no los quieren llenar. Mas a todos los que le recibieron, ¿sabe usted lo que significa la palabra le recibieron? Quiere decir entender y querer vivir el proceso de adopción. Mire, usted sabe que un proceso de adopción no es como a nadie, a una persona le da la gana. No. Mire, la persona que quiera adoptar un hijo, eso tiene un proceso. Que por allá un funcionario público está encargado o autorizado, y eso tiene un proceso, con firmas, con requisitos, con papeles, con una y otra. No es como una persona quiera. Yo voy a adoptar un hijo, entonces ya, usted es hijo mío, ya va a adoptar. No. Usted es hijo mío, ya, usted es hijo mío, va a adoptar. Pues tiene un proceso, y si usted no tiene el proceso, no hay nada. Bueno, para que quede legalmente la cosa, tiene que llenar. Bueno, entonces aquí hay un proceso. Hay un proceso. Y ese proceso es, miren, que la persona para llegar a ser hijo de Dios tiene que nacer de nuevo, se tiene que arrepentir. Eso lo planteó el mismo Salvador, el mismo Jesús. Jesús le dijo a la gente: si no se arrepienten, todos van a perecer. El que no nazca de nuevo no puede ir al reino de los cielos. Nacer de nuevo, cambio de vida. Si no os arrepentís, todos vais a perecer. Un abandono de todo lo malo. Y enseguida aquí dice: a los que creen en mi nombre, en su nombre, a los que saben cómo se llama Dios. Amén. Amén. Una vez estaba yo por el centro y me puse a mirar unas mercancías, y me dijo el dueño: Señor, cómpreme algo, hágame en nombre de Dios. Y le dije: le compro algo si me dice cómo se llama Dios. Yo sí que lo hago, pero si me dice cómo se llama Dios. Entonces se puso a pensar y miraba para arriba, para abajo, para todos los lados, y me dijo: Dios, ¿se llama Dios? Le dije: sí. Entonces el presidente se llama presidente. Mire, el presidente no se llama presidente. En ese tiempo era Álvaro Uribe, en el primer mandato del Villa. Mire, el presidente no se llama presidente. Además de que el presidente se llama Álvaro Uribe. Entonces, mire, dígame cómo se llama Dios. Y no había. Y le dije: mire, vea, Dios se llama Jesucristo. Ahí la perdió, me fui, no le compró nada. Si me hubiera dicho cómo se llama Dios, me lo había comprado, porque usted no sabe cómo se llama Dios. Bueno, mire usted, que hacer el nombre de Dios. Y le digo: bueno, lo va a hacer, lo voy a comprar, pero dígame cómo se llama Dios. Bueno, entonces mire, a los que crean en su nombre, amén.
Dios no se llama Padre, ni Creador, ni Hacedor, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Dios se llama Jesucristo. Hay alabanza para Él. El mismo Jesucristo lo dijo: les he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer a uno. ¿Cuál fue el nombre que dio a conocer a Jesús? El que dio a conocer el ángel, llamará su nombre Jesús. Bueno, a los que creen en tu nombre. Y no solamente a los que creen en tu nombre, sino a los que creen que ese nombre es único. Es el nombre único de Dios. Ven. Es donde mire usted toda la gente que no es hija de Dios. Toda la humanidad que no es hija de Dios, incluyendo hasta la mayoría de los religiosos católicos trinitarios del siglo. Hay otra gente que ni sabe cómo se llama Dios ni creen en el nombre de Dios. Aparte de la gente antirreligiosa, mire usted, ¿cuánta humanidad hay que no son hijos de Dios en este momento? Yo diría, póngale poquito, un 95% de la humanidad no son hijos de Dios. Entonces, hermano, mire, desde allí el énfasis que hace el Espíritu Santo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, para que seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es fácil. Eso no es fácil conseguir ese puesto. No conseguir este nivel, esa posición. Eso no es fácil. Mire, hay que pasar por un proceso de parte de Dios. El ser humano tiene que pasar también por un proceso, por un examen, por un análisis, por una reflexión, por una recapacitación, por un conocimiento muy grande para poder llegar a ser hijo de Dios. Hay alabanza para Él. Para que nos demos cuenta en esta mañana si en realidad si somos hijos de Dios. En primer lugar. Y en segundo lugar, si sí lo somos, no lo tengamos en tan poco, sino que lo valoremos. Lo valoremos, porque no es fácil como persona humana llegar a ser hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, hermano, mire, si somos hijos de Dios, si hemos logrado eso, entonces valoremos, démosle gracias a Dios. Amén. A ver, démosle alabanza a Él. Démosle gracias a Dios. Amén. Porque somos personas maravillosas, especiales. Como dijo Él, la mayoría de la gente tiene ojos y no ve, tienen oídos y no oyen, tienen corazón y no entienden nada. Pero bienaventurados ustedes, porque ven lo que tanta gente no puede ver, oyen lo que tanta gente no puede oír y entender lo que tanta gente no ha podido entender, porque como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Hermano, le digo, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Bueno, y luego dice, y por eso el mundo no nos conoce. Es que el mundo